¿Te has preguntado alguna vez cómo es grabar una película de terror? Muchos imaginan un set lleno de risas nerviosas, maquillaje, efectos especiales y cámaras listas para crear el miedo en la pantalla. Pero la verdad es que, en ocasiones, lo que sucede detrás de las cámaras puede ser mucho más aterrador que la propia película. Hoy nos adentramos en dos películas malditas, donde ocurrieron accidentes inexplicables, fenómenos paranormales e incluso muertes inesperadas. Bienvenidos al canal donde los sueños se convierten en pesadillas, bienvenidos a Horror Tales. Comenzamos. Hoy os traigo una película maldita, una película que seguramente conozca todo el mundo, pero no vamos a hablar de la película, sino de lo que ocurrió detrás de las cámaras, lo que ocurrió en el rodaje. En este caso, en esta película hubo accidentes, hubo fenómenos paranormales y además muertes inexplicables. Esta película se llama Poltergeist. Seguramente todo el mundo la conozca, seguramente tú la has visto también, ¿no? Correcto. Una película pues, de fantasmas, fenómenos paranormales, cosas que así. se mueven. Eso es. Además fue un bombazo, una película que fue súper exitosa. Y para quien no la conozca, pues voy a hacer un pequeñito resumen. Básicamente es una familia que es padre y madre junto con tres niños, tres hijos pequeños, que deciden mudarse a otra casa. En esta casa pues empieza a ocurrir pues lo típico de película de cliché, ¿no? De terror. Sí, estilo Paranormal Eso Activity. es, empiezan a ocurrir cosas paranormales, se mueven las cosas y tal, hasta que llega un día donde la hija pequeña, que se llamaba Carol, pues empieza a comunicarse con un ente a través del televisor. Parece ser que solamente ella, por el momento, lo puede ver, ¿no? Lo puede escuchar y puede comunicarse con él. Sí, la típica escena del televisor que no se ve nada y la niña mirando eso es. pegada a la tele. Bueno, al parecer el ente, por lo que sea, quiere a la niña y llega un día donde pues, la niña desaparece. Básicamente hay una escena súper famosa donde la niña es arrastrada hacia el armario, que es un portal, hacia otra dimensión, y pues desaparece. ¿Qué hacen los padres? Pues bueno, lo primero es contactar con unos parapsicólogos, si no me equivoco, parapsicólogos, sí, para unos parapsicólogos que vienen a la casa pues a ver qué es lo que ocurre y cómo pueden traer a la niña de vuelta. Una vez llegan a la casa, pues hay una escena súper famosa que es en la que entran en la habitación de la niña y empiezan a moverse los objetos de un lado y para otro. Es súper famosa esa escena. Bueno, tras cierta investigación, pues le dicen a la familia que seguramente esto se trate de un poltergeist, ¿no? De ahí el nombre de la película. La familia, no contentos con esto y pues no pueden traer a su hija de vuelta, deciden llamar a una medium que llega a la casa y pues empieza a investigar también. La medium les confiesa a la familia que al parecer hay un ente llamado o conocido como la bestia, que tiene en custodia a su hija pequeña, a Annie, en otra dimensión. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución para rescatar a la niña? Pues la madre decide atarse una cuerda a la cintura, se mete dentro del portal y rescata a la niña. Al parecer todo sale bien. Bueno, la película de hecho acaba bien porque no voy a extenderme mucho más. Se van de la casa y la casa se mete dentro del portal y la casa desaparece. Hubiéramos metido una alerta spoiler, pero la película tiene igual más de 40 años, ¿no? Sí, de hecho se estrenó en 1982, con lo cual ya han pasado bastantes más años. Pues eso, el que no la haya visto, tiempo ha tenido. Bueno, pues ya sabéis, la típica película de terror. De hecho, la casa estaba edificada en un cementerio, por ahí vienen todas estas cosas de fenómenos paranormales y tal. Y hasta ahí el resumen. Ahora vamos a donde verdaderamente está la chicha, ¿no? Vamos al rodaje. Antes de nada, voy a hacer un breve inciso, y es que el director de esta película no podía ser otro más que Steven Spielberg. Para mí, uno de los mejores directores que existen. ¿Es Spielberg? Es Spielberg. Este tío correcto. Está en todas. Están todas, no falla. De hecho, no es que estuvieran solamente en esta película, es que estaba haciendo dos películas a la vez, ¿vale? Estuvo como director, en aquel momento estaba como director de la película de E.T., todo el mundo ha visto la película de E.T., ¿no? El bicho este de mi casa, mi teléfono. Sí, el del dedo, así. Que parece Poe. Sí, vale. Sí, bueno, Poe. Madre mía, pero Poe pasado por dos centros de rehabilitación. Literal. Bueno, pues estaba dirigiendo esa película y pues hizo el guión de la película de Poltergeist y también iba a dirigirla. Aquí hubo un problema, y es que él estaba contratado por una cinematográfica, creo que se llama así, para hacer la película de E.T. y no podía hacer la película de Poltergeist a la vez. Con lo cual, él se quedó como productor, ¿vale? Y contrató a un director. Entonces, se puso a buscar a un director. Necesitaba un director que sepa hacer una película de terror de verdad. Así que decidió contratar a Toby Hooper, que era el director de La Matanza de Texas. Qué combinación, ¿eh? Peliculón, vaya, otro peliculón de terror.
y dijo, vaya, yo tengo esta idea en la cabeza, tengo el guión de Poltergeist, él creía al 100% que iba a ser un peliculón, ¿vale? Y necesitaba a alguien al nivel, ¿no? En este caso, pues el director de La Masacre de Texas iba a ser el nuevo director de Poltergeist. Una vez escrito el guión y hecho todos los preparativos, pues lo primero que tiene que hacer es empezar el casting, ¿no? Necesita unos buenos actores para esta película. Voy a ir diciéndoos quiénes van a ser los actores que van a interpretar a cada uno de nuestros protagonistas. En este caso, los padres eran Jo Beth Williams, que era la que hacía de madre, que se llamaba Diane, ¿vale? La mujer. Y luego el padre de los niños era Craig T. Nelson, ¿vale? Que interpretaba a Steve, que era el marido. Uh-huh. Luego, como ya os he explicado antes, había 3 niños. La niña mayor se llamaba Dominique Dune, que interpretaba a Dana. La hermana mayor de los 3 hijos. Sí. Los 3 niños, vale. Luego el mediano era Oliver Robbins, que interpretaba a Robbie. Y nos faltaba una última, la niña pequeña, que esta era la que se comunicaba con los entes. Básicamente iba a ser como la protagonista de verdad de la película. Entonces tenía que elegir a una estrella. Pero claro, estamos hablando que era una niña buscaba una niña de entre 4 y 6 años. Y claro, encontrar a una actriz estrella con 4 o 6 años es complicado. Así que el casting para este papel, que era de Carol Ann, ¿vale? La chica se iba a llamar Carol Ann, pues iba a ser complicado. Estuvo buscando durante semanas, descartó a un montón de niñas hasta que finalmente Steven se encontraba andando por el set de grabación cuando se encontró de pronto con una niña rubia, ojos azules, pequeña, y se sentó a hablar con ella. Lo primero que le dijo la niña es: mi mamá no me deja hablar con desconocidos. O sea, estaba delante del mismísimo Steven Spielberg y le dicen: no puedo hablar contigo, mi mamá no me deja. ¿Cómo lo ves? Buah. Imagínate. Bueno, una vez ya le dijo eso, Steven se presentó, le dijo lo que estaba buscando, porque ya Steven ya vio que la niña, no sé, tenía como algo, ¿sabes? Era como un carisma. Sí. Era carismática. Personalidad. Eso es. Le gustaba mucho. Se quedó hablando con ella y luego habló con los padres. Le dijo: mira, su hija me gusta para... Que por cierto, la chica se llamaba Heather O'Rourke, ¿vale? La vamos a llamar Heather porque el apellido es bastante raro. Y, oye, la chica me gusta para interpretar el papel de Carol, de la niña pequeña de Poltergeist, entonces me gustaría hacerle unas pruebas. Bueno, pues le hicieron unas pruebas. La primera prueba, de hecho, lo rechazó. Steven la rechazó por completo porque le pusieron una situación en la que tenía que mostrar terror, ¿no? Le pusieron una situación de miedo y ella tenía que gritar, tal, y la niña se lo estaba tomando a cachondeo, se reía, no le daba miedo. Como que no lo entendía, ¿no? No sé, era como que, bueno, mostraba un poco de terror, pero luego se reía, le daba gracia. Y claro, a Steven no le gustaba, no quería eso. Por mucho que tenía mucho carisma la niña, pues no era lo que estaba buscando. Así que decidió descartar la primera prueba, pero finalmente le hizo una segunda prueba, donde esta vez sí que sí, la niña se metió en el papel y hizo un grito de terror que le encantó a Steven. Y ahí ya, pues, tenía decidido que Carol la iba a interpretar a esta chica, Heather. Bueno, una vez ya hemos elegido a los que van a ser nuestros protagonistas, ya tenemos a la chica carismática, a la niña, pues ya va a empezar el rodaje. De hecho, para esta película se destinaron $10 millones, que era un presupuesto, pues, por aquel entonces era grandecito. No era, o sea, corresponde enorme. Ahora mismo a 60 y... Es que el presupuesto de la mía es parecido al tuyo, sí. Pero no me acuerdo muy bien a cuánto correspondía ahora. Bueno, pero $10 millones está muy bien. En su época sí. No obstante, el beneficio, el profit va a ser bastante más. Ya estamos hablando de una película taquillera, ¿no? Bueno, en marzo de 1981 comienza el rodaje y ya empezamos a meternos aquí en materia, ya empiezan las cosas extrañas. De hecho, Jo Beth Williams, que era la que interpretaba a la madre, ¿no? de la película, ya empezó a tener unos pequeños fenómenos paranormales. Y es que esta mujer, cuando volvía del set de grabación, súper cansada, a un apartamento que le habían puesto pues para que pudiera descansar, ¿no? Para el siguiente día, el primer día que llegó al apartamento se dio cuenta que los cuadros estaban girados, estaban torcidos, movidos, todos los cuadros que había en el apartamento. Algo que, bueno, el primer día pues no le dio mucha importancia, ¿no? Simplemente los volvió a recolocar y ya está. El problema es que los días siguientes los cuadros seguían moviéndose cada vez que llegaba al apartamento. Y ella, aparte que le dio un mal rollo de cojones, imagínatelo, que llegas a casa y todos los días los cuadros están movidos, ella en una entrevista más adelante le diría a la prensa que
era como, ella sentía como que había algo que le decía que no grabase la película de Poltergeist. Como que había algo detrás, ¿no? Algo maldito. Y por eso he traído esta película, ¿no? No íbamos a traer My porque Little Pony, esto ¿sabes? esto es lo más flojo de lo que va a haber en adelante. Bueno, sigue el rodaje, como todo normal, ¿no? Hasta que llegamos a la grabación de una de las escenas del final de la película, que es una escena donde Robbie, que es el niño mediano, ¿no? Se encuentra tumbado en la cama, a punto de dormirse, y delante tiene una silla donde está sentado un payaso. Un payaso terrorífico, el típico payaso que da un mal rollo de cojones de las películas de terror. Y en esta escena lo que iba a suceder es que el payaso iba a alargar el brazo porque tenía un mecanismo, iba a enroscar el brazo en el cuello de Robbie y lo iba a asfixiar, ¿no? Bueno, esto, como ya he dicho, tenía un mecanismo, lo habían probado varias veces, todo bien. Comienza el rodaje. Steven da acción. Empieza el niño a forcejear con el brazo del payaso porque se está asfixiando, hasta que, bueno, Steven no le da muchas vueltas porque dice, bueno, el chaval lo está haciendo súper bien. Hasta que de pronto el niño dice, me estoy ahogando. I'm choking, sí. Sí, es como, bueno, Steven dice, a ver, esto no está en el papel, mételo pero lo está haciendo de puta madre el niño. Sí. Claro. Sigue pasando los segundos hasta que empieza a ver que la cara del niño se está poniendo morada. Wow, claro, lo está haciendo genial el niño. Ahí ya la está clavando. Claro, ahí Steven ya se asusta, para el rodaje, se acerca al niño y se da cuenta de que el mecanismo había fallado y lo estaba estrangulando de verdad. Claro, hay una cosa aquí que quiero comentar, una curiosidad, es que a Steven le daba mucho miedo los payasos y al niño, a Robbie, también. Qué curiosidad que sea un payaso el que esté estrangulando, ¿no? Claro, en una anécdota. El niño ya... No, es que tengo algo parecido yo también por aquí. ¿Sí? En cuanto has hablado en cuanto has hablado de mecanismos, yo he dicho, me acabo de acordar de una escena que también ocurre, pero vaya, es que no es tan heavy como el tuyo. Yo ya después de eso, menos mal que era de las últimas escenas de la película, que ya quedaba poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, aún queda otra escena más, una escena muy popular, una de las escenas más famosas de la película, donde Joe Beth, la que hemos comentado antes, la madre, tenía que meterse en una piscina llena de barro en medio de una tormenta y de esa piscina iban a emerger unas calaveras, ¿no? Unas calaveras de mentira, ¿no? Pues para hacer ese toque de terror. Uh-huh. Vale. Bien, llega el día de la grabación, imagínate ahí, de noche, una piscina llena de barro, lluvia cayendo, habían puesto unos ventiladores enormes para hacer como esa especie como de tormenta, ¿no? Que se le mueva el pelo, sí, que se mueva también la piscina. Bien. El primer miedo que tuvo ahí Joe Beth es que se cayese uno de los ventiladores y le electrocutara, ¿no? Que ya estaba metida en el agua, que claro, tenía que meterse en el agua. Steven aquí le dijo, si tienes miedo, yo lo que puedo hacer es me meto contigo en el agua, en una zona donde no se me vea en la cámara, y así igual estás más tranquila. Yo no le veo mucho el sentido porque si se caen se van a electrocutar los dos. O sea, mucha tranquilidad no da. Bueno, yo creo que lo hacía más que nada para que se relajara. Para que estuviese segura. Si palma el director, así que... Ya, no tendría mucho sentido. Bueno, la cosa es que llegaron a un acuerdo y se grabó la escena. La escena salió súper bien. Además es una escena, como ya he dicho, súper popular. Se ve cómo salen las calaveras, ¿no? del agua y se asusta la mujer y tal. Bueno, una escena muy buena. Y después de terminar de rodar, Steven, de hecho, le gustó tanto la escena que le dio la enhorabuena a todo el mundo. Le dio la enhorabuena a los que grabaron, le dio la enhorabuena a la actriz. Y luego finalmente fue a darle la enhorabuena a los que se habían encargado de diseñar las calaveras, ¿no? De darle ese toque así como lúgubre. Enigmático, ¿no? Eso es. La cosa es que cuando fue allá a dar la enhorabuena, se le cambió la cara al que había diseñado las calaveras y te dijo, no, es que no son calaveras falsas, es que son cadáveres reales. ¿Cómo? Sí, son cadáveres reales. Así se quedó Steven. Le dijo, ¿cómo? Sí, hemos comprado unos cadáveres reales que eran más baratos, importados desde la India, y esa mujer había estado nadando con cadáveres reales. O sea, que habían comprado restos humanos que venían de la India. Correcto. Porque salían más baratos. Correcto. Los habían ambientado así para darle un toque más lúgubre, pero esa mujer se había bañado con cadáveres reales. Yo no he estado nunca en un rodaje de una película, pero yo eso no lo grabo. O sea, yo ahí no me meto ni de coña. Pero ni de coña, o sea... Buah. De hecho, ¿por cuánto dinero? Ahí está. ¿Por cuánto dinero
te metes en una piscina llena de cadáveres reales. A ver, si el cheque es gordo... 10 pavos. Con 10 pavos yo de cabeza. No, en verdad. O sea, tú imagínate. No, pero tú imagínate. ¿cómo? Claro, la mujer en ese momento, Joe Beth no lo sabía. Pero claro, cuando te dicen, no, que Es que no lo sabía ni el director. No lo sabía ni el director. Cuando te dicen, no, que es que los cadáveres eran reales. Hombre, ese detallito. Me lo Comentarlo. podías haber traído antes. Claro, eso es. La cara tenía que haber sido un poema, tú. Bueno, y aquí, después de todo esto, empezó a nacer ya un poquito la conspiración de la maldición, ¿no? de la Sí. película de Poltergeist. Y esto no es nada. O sea, lo que viene a continuación va a ser, mucho peor, porque ahora van a venir las muertes. Pero no vamos a adelantarnos. Esta película ya termina el rodaje, ¿vale? Se termina el rodaje en agosto de 1981. Empieza el periodo de postproducción y el 4 de junio de 1982 se estrena la película. Una película completamente taquillera, más de 121 millones de dólares recaudados. O sea, Toma ya. una barbaridad. Y es más, podría haber recaudado mucho más dinero, pero es que esta película fue completamente eclipsada por otra que he nombrado hace un ratito. Esta se llama E.T. Ah, es verdad, claro. Es verdad. E.T., que salió una semana después de Poltergeist. Esa y sí eso, que fue taquillera. Eso fue... Bueno, Poltergeist también. No, Pero no. E.T. ya... Me refiero de Claro. lista de récord, creo que fue la más taquillera de la historia en su momento. Puede que ser, la, que la en sus años sobrepasó seguramente. Star Wars. No sé cuándo fue Star Wars, pero igual fue... Star Wars, fue un poco George antes, Lucas ¿no? Quizás. no Yo sé- creo que fue antes, Star Wars. No, ¿No? no. Fue primero la de E.T., porque no sé, creo que le hizo... Porque cuando esto en el cine, por ejemplo, cuando una película taquillera destrona a otra, Sí. se hacen como una especie de... como un homenaje, eso es, Ah, un homenaje. homenaje. Se hacen un homenaje, por ejemplo, pues E.T. le hicieron un póster de E.T. pasándole pues, una imagen de E.T., poniéndole la corona a uno de Star Wars o así. Y pasó lo mismo con Avatar, pasó lo mismo con Avengers, y así todo el rato durante todos estos años. Y Titanic también pasó. Bueno, es que E.T. fue una maravilla. Sí, fue de las... O sea, fue un peliculón. Sí, sí. Banda sonora, todo. Todo, O sea, todo, es todo, que todo. Dicho esto, ya hemos terminado el rodaje, ha pasado lo que ha pasado, tampoco ha sido para tanto, pero ahora va a llegar un golpe duro. Y es que vamos a hablar de un asesinato que hubo a uno de los protagonistas, bueno, una de las protagonistas de nuestra historia. Y voy a hablar de Dominique Dunne, que era la que interpretaba pues, a una de las hijas mayores, ¿no? Que se llamaba Dana, la hija mayor, de hecho, de la película, que había conocido a que iba a ser su pareja, ¿no? En 1981, a un chico que se llamaba John Thomas Sweeney, de fiesta en un bar, que era un cocinero, y tuvieron una relación bastante bonita durante los primeros meses. De hecho, al cuarto o el quinto mes de la relación se fueron a vivir juntos. Y ahí es cuando empezaron los malos rollos. Parece ser que John era un poco agresivo. Empezó a tratarla mal, empezó a abusarle, hasta que después de que se estrenara la película de Poltergeist, unos meses después, decidieron dejarlo. Bueno, Dominique Dunne decidió mandarlo a la mierda, porque ya no iba a aguantar más abusos. Y Era porque, insoportable. sinceramente, la chica estaba en su completo prime. Había salido Poltergeist, era un peliculón... Estaba cansada de la relación, le trataba mal y dijo, mira, yo aquí lo único que estoy haciendo es perder el tiempo. Y claro, estando en su prime, que esa chica iba a llegar a hacer un montón de películas y todo, pues hombre, obviamente lo mandó a la mierda, ¿no? Bueno, pues en octubre de 1982, unos meses después de dejarlo, Dominic se encontraba practicando en casa unos guiones con unos amigos y tal, cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir la puerta, pues se encontró ahí a Sweeney, que era su exnovio, el cual le pidió perdón, le dijo que por favor le diera una segunda oportunidad. A lo que hemos comentado, Dominic estaba en su completo prime y por supuesto no tenía ganas de darle una segunda oportunidad a esta persona, después de todo lo que le había hecho, así que decide rechazarlo. Cosa que Sweeney no le pareció nada bien, él se esperaba que le dijera que sí. Con lo cual, ¿qué es lo que llevó a cabo? Pues la peor de las acciones. Se tiró encima de ella y la estranguló con sus propias manos. Después de esto, la chica perdió el conocimiento por completo y llamaron a la ambulancia, quien la llevó al hospital. ¿Vale? Y pues se quedó en un coma, lo cual llevó a una muerte cerebral, lo cual llevó a que la familia decidieran desenchufarla, quitarla del coma y murió. Las personas que estaban en casa, no sé cómo no se... A ver, no hablaron allá en casa, ¿sabes? Se fueron a hablar, a dar vale. una vuelta, ¿sabes? En plan, no la mató ahí delante. No, digo, capaz lo veo con... No, hombre, no jodas. Una chica que tenía toda su vida por delante, si no me equivoco, tenía unos entre 20 y 23 años.
súper joven, había hecho una de las películas más taquilleras de toda la historia, podemos decir, porque al final Poltergeist es Poltergeist, ¿no? Al menos de esos años. Y bueno, perdió la vida. La primera muerte, y digo la primera porque va a haber más, de Poltergeist. Y ahí es donde ya comienza lo conspiranoico de hay una maldición. ¿Qué está ocurriendo en Poltergeist? Pues bueno, si todo esto parecía poco y con una película ya en teoría era suficiente, pues iba a haber una secuela. Se iba a hacer una secuela. En este caso lo iba a llevar a cabo otro director. Steven decidió rechazar el proyecto y lo iba a coger un director llamado Brian Gripson, quien pues dijo, venga, voy a hacer Poltergeist 2, a ver si pues cambiamos, ¿no? Ese es porque él conocía lo de la maldición. El estilo es muy parecido, tenemos a la misma familia, quitando Dominic, que por supuesto no está viva, ¿no? Pero en este caso va a haber un demonio que adopta la forma de un sacerdote llamado Henry Kane, y pues les va a hacer la vida imposible, ¿no? Básicamente. ¿Quién interpreta en este caso a Henry Kane? Es interpretado por Julian Beck, que era un hombre bastante mayor que tenía un problemilla, tenía cáncer de estómago. Problemilla bastante gordo. En ese momento estaba mal, pero lo tenía más o menos controlado, estaba luchando con la enfermedad. Pero él decidió coger el papel. ¿Por qué motivo? Bueno, él sabía que iba a ser su última película, ya estaba mayor, y pues quería dejar un buen legado, sobre todo para sus hijos, y pues tenía ganas de hacer el proyecto, ¿no? De interpretar a Henry Kane. Le gustó el personaje. Podemos ver en la película la decadencia de este hombre, o sea, cómo va de mal en peor. Y llega un punto, en el 14 de septiembre de 1985, poco después de terminar de rodar todo, cuando, pues debido a la enfermedad, pierde la vida, y esto acarrea otra muerte más para la maldición. Otra muerte más que se lleva Poltergeist, en este caso Poltergeist 2. ¿Cuántas muertes tienes en total? 4. Bueno. 4 muertes. Y llega la tercera. También fue en Poltergeist 2. En este caso fue Will Sampson, que interpretaba el papel de Taylor. Era un chamán, tanto en la película como en la vida real. En la vida real. En la vida real también, Toma que ya. de hecho bendijo el set de grabación para liberar pues todos estos males y esta maldición, cosa que no sirvió de absolutamente nada, porque el que iba a morir ya va a ser él. Poco después de... Bueno, bastante tiempo después, creo que fue un año después o 2 años después de que ya se terminara de grabar, ¿vale? En 1987 exactamente, murió por un trasplante de corazón. O sea, parece ser que el tío empezó a encontrarse mal, estaba jodido, y le hicieron un trasplante de corazón. Que no salió muy bien. Que no salió bien, por supuesto. Hubo complicaciones, muerte. Tenemos ya 3 muertes de Poltergeist. O sea, imagínate, ya lo de la maldición ya era viral. Pues, pero nos falta la cuarta. Nos falta la cuarta y la peor de todas. La que no se esperaría absolutamente nadie. Antes de nada, iba a haber una tercera película. Vamos a Poltergeist 3, ya olvidamos de la 2 y de la 1. Y en este caso, el nuevo director iba a ser Gary Sherman, que quería hacer algo más parecido a la película número 1. Quería darle protagonismo a la que había sido más importante en la primera película, a Carol Ann, la niña pequeña. La Heather, sí. Eso es, Heather. La rubita, de ojos azules. Pues iba a ser así. Le iba a dar protagonismo al 100% a esta niña. Y eso le iba a encantar a Heather, porque Heather era súper buena y su sueño era ser actriz y acabar como directora. Ella por aquellos entonces tenía unos 11, 12 años. Y la película iba a empezar de lo más normal. Todo bien, hasta que de pronto un día Heather se encuentra mal. Se empieza a encontrar mal. Malestar, dolor de tripa, como síntomas de gripe, por así decirlo. Bueno, esto se iba a ir intensificando los siguientes días, semanas, meses. Ella seguía rodando igualmente con los dolores, hasta que ya llega un día donde no puede más, tiene que ir al médico, y en el médico pues intentan ver qué es lo que le ocurre. No le dan ningún diagnóstico en ningún lado. Hasta que ya finalmente hubo un médico donde sí que le da un diagnóstico y le dicen que tiene una inflamación en el intestino. Algo que, bueno, es grave, pero con un tratamiento pues se puede llevar, ¿no? No es nada que te impida el seguir grabando. De hecho, ella, su única ilusión en aquel momento era seguir grabando. Bueno, siguen las grabaciones, ella empieza el tratamiento y parece que todo va bien, pero no va bien, va peor. De hecho, empieza a encontrarse cada vez mal, hasta que llegamos a un día clave, 31 de enero de 1988, donde se levanta con un malestar enorme, vómitos, mareos. Ese día no graba y al día siguiente se levanta aún peor, la llevan rápidamente a urgencias y antes de llegar al médico le da un infarto. La pobre niña, con solamente 12 años, le da un infarto. 1 de febrero. 1 de febrero. La cosa es que la estabilizan.
La estabilizan y parece que está bien, pero Se no. intensifica, Horas ¿no? más tarde se empieza a intensificar hasta que sufre un paro multiorgánico. O sea, literalmente se le mueren ya varios órganos. Un fallo multiorgánico. Eso es, un fallo multiorgánico. Y la niña Pierde la vida. se muere. Se muere, tal cual. O sea, imagínate lo duro para la familia, para la gente que la quería, para la gente que había estado grabando con ella, para el director, para todos. Que incluso el director le dijo a la familia y la cinematográfica de no seguir con la película. A pesar de que ya se había grabado la mayor parte de la película. O sea, quedaban las Se últimas, podía terminar las ya, últimas ¿no? escenas. O sea, quedaban ya muy pocas escenas. De hecho, la familia le dijo al director que no, que el sueño de su hija era ser actriz y que la película tenía que seguir para adelante. Se grabó la película, se cogió a otra actriz muy parecida a Heather, por supuesto no tenía su carisma, pero se terminó la película y salió a escena, salió a pantallas, ¿no? Y Poltergeist 3 la podéis ver todos. Y como- probablemente sea famosa la película por lo que lleva detrás que por la propia película. Claro, la película la gente la vio, por supuesto. Creo que fue hasta mejor que la segunda. La película fue peor, pero digo que se vio más por ver a Heather en sus últimos momentos, ¿no? Todo el cambio que hubo, Sí, porque por empezó toda a la fama de hincharse. detrás. En plan, la chica estaba muy mal. Sí, empezó De a hecho, hincharse y todo. meses después salió en televisión que el diagnóstico no había sido el correcto, que esta chica tenía una enfermedad que se llamaba estenosis intestinal, que es una grave obstrucción del intestino. O sea, no es que se le estaba inflamando, sino que se estaba obstruyendo. Y eso produjo, pues acarreó todos estos fallos multiorgánicos. Qué mala manera de fallecer. Y bueno, si alguien pensaba que esto no es una maldición, pues por aquí ya termina la maldición del rodaje. 4 muertes, accidentes, fenómenos paranormales, todo. O sea, para mí es una maldición de manual. O sea, esta película estaba maldita hasta las trancas. No se sabe muy bien por qué, pero yo creo que ahí culminó. Espero que no se hagan más películas. Yo creo que si en todos los años que han pasado no se han hecho más, no creo que se vuelvan a hacer. Pero yo por mí, yo creo que no habría que hacer más Poltergeist, ¿no? Supongo. Bueno, no lo sé. No lo sé. A ver, siempre, ya sabes que en estas cosas luego hacen un remaster de aquí a muchos años. Remaster que es malo, pero sí. El remaster que suele ser malo, pero 28 bueno, años después. eso es. Y por aquí termina la maldición de Poltergeist. Y ya te dejo con tu historieta. Muy bien. Pero bueno, antes de empezar con tu historia, ya sabes, si os están gustando las historias, un like, una suscripción, un comentario, todo, se agradece muchísimo. Y nada más. Ya tu historia. Hoy voy a hablar de una de las películas más terroríficas de la historia. Una película que ha hecho que la gente se desmayara en los cines, que vomitaran del terror. Voy a hablar nada más ni nada menos que del Exorcista. Esta película vamos a hablar de la fama que tuvo, ¿no? Pero sobre todo de la fama que tuvo detrás de la gran pantalla. ¿Qué es lo que ocurrió en esos sets de rodaje? Cosas inexplicables, fenómenos e incluso muertes que se llevaron a cabo durante los sets de grabación. En resumen breve, una niña que hace una ouija sale mal porque un demonio ha entrado en ella y esto se va intensificando, las cosas se ponen patas arriba, llegan sacerdotes a intentar solucionar esto y de alguna manera sale bien, pero no para todas las partes. ¿Cómo no? Esta película se inspiró en un niño de 14 años que sufrió este trágico destino también en 1949. Vaya, básicamente fue sometido a un exorcismo y de aquí nació esta idea de hacerlo. Por aquel entonces, el cine de terror, hablamos de 1973, o sea, son Sí, casi 10 años 10 antes, años, sí, antes que la del Poltergeist. Sí. Básicamente, el cine de terror era risa. Era básicamente encontrar y sacar esas emociones baratas, ¿no? De una persona de, pues, bueno, un jump scare y ala, te puedes ir a la cama, ¿no? Pero el guionista William Peter Blatty y el director William Friedkin querían llevar esta nueva película a otro nivel, a un límite, pasar más allá de ese límite de realismo, ¿no? Es gracioso que diga esto porque el guionista ni siquiera era un guionista de terror, era un guionista de humor, No jodas. ¿sí? Así que, aún encima, cuando se le ofreció este papel, él estaba desempleado y tuvo dudas si llevarlo a cabo o no. Pero por alguna razón, este trabajo salió a la perfección. Sí, literal. O sea, la película es yo de las más terroríficas que habré visto. Hablamos de una película de culto en el cine de terror. Ya lo dije en el otro, lo vuelvo a repetir. El que no la haya visto, que lo vea, no tiene nada que perder. Estoy seguro de que va a haber puntos que le van a gustar bastante. Nos vamos a ir en este caso a las primeras escenas, ¿no?
En este caso hemos hablado de muertes inexplicables, cosas raras que ocurrían durante el set. Por ejemplo, en mi caso voy a presentar la primera escena, que la primera escena es un explorador, ¿no? Voy a intentar dar menos detalles, pues para el que la quiera ver, que la vea, ¿no? Presentamos al explorador que está en unas ruinas en Irak y básicamente hay un primer plano en una estatua, que es la estatua de Pazuzu. El Pazuzu es el demonio, ¿no? Se llama Pazuzu. Y se hace ese primer plano como ya introduciendo quién es el que va a ser el malo de la película, ¿no? Y hubo un problema con esta estatua de 3 metros que tenían que llevar hasta Irak. Tenían que transportarla desde Estados Unidos hasta Irak. Cuando empezaron los rodajes, se enviaron allá al equipo, pero hubo un pequeño problema al principio. La estatua no ha llegado, no encontramos la estatua. Pasaron los días y, al parecer, un contacto llamó al director. La estatua no está en Irak, la estatua está en Hong Kong. ¿Cómo es esto? Sí, muy raro. Con lo cual esto hizo que el rodaje se retrasara 2 semanas. Y yo estoy hablando solo del principio, ¿eh? Escena literal del inicio. Hostia, pues ya empieza mal la película. O sea. Ya empieza mal. No solo va a ser... Hay muchas cosas detrás. Esto va a ser básicamente como un preludio de todo lo malo que va a ir detrás, pero va a ser lo más flojo. Ahora vamos a empezar con lo fuerte. Vamos a volver de Irak a Estados Unidos de nuevo, donde, bueno, pues presentamos a la madre de la niña, que se llama Ellen Burstyn, que es la madre de Regan, es Linda Blair, la poseída, ¿no? Y básicamente, pues eso, vamos a ir con el rodaje, tenemos la casa y no es nada más empezar el rodaje, ya se había construido todo el set, ya estaba la habitación preparada, la habitación donde, pues la casa, ¿no? Donde se va a desarrollar todo el acto, cuando al día siguiente al volver se encuentran toda la casa carbonizada. Alguien, al parecer, había incendiado toda la casa. O había sido por accidente. Llegaron y se encontraron todos los decorados, todos los muebles, decoraciones, cuadros. O sea, destrozado todo. Destrozado todo. O sea, y ya estaba todo preparado. Habían perdido 6 semanas de rodaje por culpa de este incendio tan misterioso. Cuando se hizo la investigación, no sabían si era de un foco eléctrico, algún cortocircuito de algún enchufe, pero llegaron a la conclusión de que fue un ave que había colisionado con un disyuntor y eso había hecho que había provocado un cortocircuito y había quemado todo. Pero no se había quemado todo el set de la casa. Había una parte de la casa que había sobrevivido, que era la habitación de la niña poseída. Hostias. Bueno. Esto te estaba dando me dicen eso y yo ya me replanteo 2 veces grabar la película, literalmente. Claro, el fuego había consumido todas las paredes, todas las decoraciones, todos los cuadros, pero no había tocado la habitación de Regan, que era la habitación de la que más tarde iba a pasar todo el argumento de la película. Claro, pierden 6 semanas en volver a reconstruir todo, pero no es hasta que días después de estas 6 semanas volvería a ocurrir otra vez, no un incendio, pero sí un problema del sistema de rociadores. Tampoco es tan destructivo como un incendio, pero bueno, pueden salvar 4 cosas, pero de nuevo tienen que volver a ponerse a construirlo todo de nuevo, ¿no? Joder. Ya llevamos presupuesto perdido y sobre todo tiempo perdido. Claro. El director ya estaría tirándose de los pelos por culpa de esta película. Pero lo peor estaba por llegar, porque hay muchas escenas donde podéis ver golpes, caídas, donde podéis ver la cara de los personajes de dolor, ¿no? Pues bueno, eso no es dolor que han fingido, no son caras que ellos han puesto, es dolor genuino. Es dolor que han sufrido de verdad. Como es el caso de Ellen Burstyn, como he mencionado antes, que es la madre de Regan. Hay una escena del crucifijo, no voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, la niña ya está poseída, ya ha llegado a un nivel de... No tiene aún... Está cubierta de sangre, pero no está con los ojos verdes, no está reventada del todo, no ha llegado a ese punto, pero bueno, pues coge un crucifijo, empieza a darse ahí abajo, ¿no? Sí. Entra la madre, ¿qué haces? Bueno, forcejean y la madre, Ellen, tiene un arnés. La cosa es que ella tiene que recibir un golpe de la niña y tiene que caerse al suelo, ¿no? Sí. La cosa es que le tiran tan fuerte el arnés que al recibir el golpe cae de la cama pegándose un golpe brutal, que el golpe es el que veis en pantalla, los gritos son los que veis en pantalla,
donde se revienta pues, la columna, ¿no? ¿En serio? Y se revienta sobre todo el coxis. Tiene una fractura en el coxis. Cosa que le va a dejar durante 2 semanas de baja y por culpa de esto va a sufrir de escoliosis. Va a desarrollar escoliosis a partir de este accidente. Ostras, pues ya le pueden pagar bien, porque vaya. Claro, al recibir este golpe, el grito es el que... Ese grito de Es verdad el es real. el que veis en la película. Sí, sí. Y hay y ella comenta que cuando se cayó, cuando recibió este golpe, dice, I told fucking stop, ¿no? Sí, vaya, que estaba enfadadísimo. Estaba en plan, furiosa. Os dije que pararais, ¿no? Sí, parad esto ya, ¿sabes? Sí. Bueno, de malas maneras, ¿no? Bueno, normal. Se hace esta fractura, se queda 2 semanas de baja y a partir de esto tiene que ir en muletas durante todo lo que queda de grabación. Hablamos de la mitad ya para adelante, ¿no? De lo que queda de película, pero Claro. sí. Por culpa de esto, mucho más tarde desarrollará lo que he comentado antes, escoliosis, por haberlo tratado de manera tan temprana y por haber tenido que volver tan rápido a la escena, a rodar, ¿no? Cosa que tampoco iba a ser menos para los demás. Porque, por ejemplo, Linda Blair, que es la niña que hace de la poseída, ¿no? Hay una escena donde hay un mecanismo, antes tú has hablado de un mecanismo. Sí. Bueno, no sé si os acordáis de la escena de la cama, ¿no? Que empieza la cama como a Sí, moverse amor, sola. así, muy fuerte. Entra la madre, ve a la niña saltando, rebotando en la Sí. cama. Sí. Pues bueno, esta cama llevaba un mecanismo que controlaban los técnicos, ¿no? Y que empezaba pues a moverse, a hacer como ese efecto de que estaba pues casi por levitar, que se saltaba así, ¿no? Le dirían, ponte en la cama y empezamos a grabar. Cuando se ponen a grabar, empieza de manera suave, pero Linda nota que es muy fuerte ese movimiento. Notan que son movimientos ya que duelen, ¿no? Que empiezan a doler, molestar la espalda. Pero al parecer el director, al grabar, ¿sabes? No se dan cuenta de que Ya. ellos piensan que ella está actuando de verdad. Claro. Pero claro, empieza a llorar de verdad, empieza a gritar, parad, parad, por favor, parad. Cosa que siguen adelante, hasta que, pues paran ya de una vez, porque la ven que está destrozada y por culpa de esto estuvo con problemas de la columna, de la espalda, por culpa de este mecanismo que al parecer se había descontrolado. Los técnicos no sabían por qué había funcionado ya habían hecho pruebas, habían funcionado perfectamente, pero en ese momento, por alguna razón, no me preguntes por qué, se descontroló solo. Claro, y eso es lo que se vio en la película. O sea, los gritos de verdad. Ahora Claro. entiendo. Los Tanto grito. Claro, son gritos, pero Es de que- los es que antiguos sin- de que te revienta el Sí, de, oído. ¡ah! Sí, no, no, sí, lo hemos escuchado todos. El ya de la es- madre es peor, pero es que este no se queda corto tampoco. Bueno, no, es que este es brutal, hostia. Ahora entiendo el por qué gritaba tanto. Y decía parad. En plan, Parad, por favor, Parad, parad. claro. Claro, del propio dolor. Claro, esto aún nosotros lo vamos a ver en la propia cámara, ¿no? Pero hay más cosas. Hay más accidentes que ocurren detrás de escena. Hay muchos operarios que, por ejemplo, carpinteros, ¿no? Que hubo un carpintero que, por ejemplo, estuvo, no sé en qué estaba trabajando, pero que por culpa de algo se seccionó un dedo. no, hostia. Imagino que será durante la construcción del set. Creo que era algo de la construcción del set. Un técnico de iluminación se amputaría un dedo del pie. ¿En serio? No me preguntes cómo, lo he intentado buscar, no lo he encontrado. Tenemos 2 dedos fuera ya. 2 dedos fuera. Pero espérate, que aún hay más. ¿Más dedos? No, vamos a ir con las muertes ahora. Ah, vale. Porque hay muertes. Parte de caídas y golpes y accidentes, pues lo usual. Yo creo que eso es más que nada pues esa leyenda de... A ver, eso te puede pasar, ¿no? Claro, eso pasa en cualquier Es lado. una coincidencia que justo pase después en una película de terror con todo lo que está pasando, pero bueno, es algo que puede pasar, ¿no? Claro. Vamos a ir ahora con lo malo, ¿no? Vamos a ir con las muertes. Antes has hablado tú de 4 muertes. Ujú. ¿Sabes cuántas he traído yo? Hoy he traído 9 muertes. 9 muertes. 9 muertes. Ostras. Vaya, se puso las botas aquí, la película. Si los accidentes ya eran perturbadores, pues lo que vino después ya era auténtico terror. Vamos a ir con Jack McGowran, que interpretaba a Burke Dennings, que era hacía de director de película, porque la madre era como actriz dentro de la película, dentro de la ficción, y este era pues su director. No tendría muchas escenas, no hay nada raro, pero lo que pasó después de la película, después de sus escenas, es que él sufriría de una gripe. Gripe por culpa de un brote que ocurrió en Londres, del 71 al 73, si no me equivoco, y al parecer este brote, que ya había ocurrido en la India,
pues se lo comió. Se lo comió de lleno y por culpa de estas complicaciones acabó perdiendo la vida justo después de haber grabado las escenas en la película. No sé si se había estrenado ya. No se había estrenado. Ostras. No, porque si fue hasta el 70... No se estrenó. No le quedaría ninguna escena por hacer. No, la escena ya no le quedaba ninguna, eso seguro, pero por culpa de esto terminó. Nada más terminar Qué sus pena. escenas. Acabó con su vida. También vamos a hablar de Basiliki Maliakas, que era la madre del padre Canas, perdón. Joder, Canas. Me pasó en la última vez, dije Canas y era Carras. Carras. Sí, era Carras. No sé por qué me sale Canas. Que hace de madre del padre en la ficción. Era una mujer muy mayor y básicamente nada más estrenarse la película, fallece. No me acuerdo si era por un ataque al corazón, pero pierde la vida. Joder, ya tenemos al segundo, ¿eh? No vamos a ir ahora con los actores, vamos a ir ahora con los trabajadores, porque sí, hay varios trabajadores que también pierden la vida. Y es que un vigilante nocturno también pierde la vida, un operario de refrigeración, que vamos a hablar más tarde de lo de... refrigeración. Sí, vamos a hablar más tarde de eso porque tiene tela también. Un asistente de cámara, también vamos a hablar de un técnico que perdió a su recién nacido. Buah. O sea, de todo. Hostia. Van a estar... La película va a estar a tope. Literalmente Sí. malditos. Además del abuelo de la protagonista del Exorcista, de Linda Blair. También pierde la vida. O sea que va a ser un rodaje un tanto raro, porque van a ser también vuelos a de los actores, por parte de los actores, a diferentes, pues yo qué sé, de vuelta a Londres porque ha fallecido no sé qué, y vuelta, ¿sabes? Claro. Entonces eso haría nada más que retrasar el set. El director estaría ya perdiendo la cabeza intentando ya terminar esta película, porque ya incluso sin terminarse, porque después vamos a hablar de las reacciones de la gente, incluso sin terminarse ya había esa mala fama de que esta película tenía una maldición. Vamos con lo siguiente, he hablado antes de refrigeración. Había frío en el set. Esas escenas donde se ve el vapor del aliento, ¿sabes? Sí, justo donde el exorcismo, ¿no? Que sale... Que es tan famoso, ¿no? Hablar de... Pues bueno, cuando un sitio está encantado, dices, ¡buah! Hace mucho frío, sí. o huele muy mal, huele o a podrido, o hace mucho frío. Pues esa escena, como el director, como le gustaba tanto intentar implementar ese realismo, ¿qué es lo que hizo? Contrató a muchos técnicos de refrigeración y construyó una cámara de refrigeración. Cámara que, por supuesto, no fue la que ardió, a diferencia de todo el set, y que en esa habitación los actores tenían que ir básicamente pues con un camisón, ¿no? O sea, Claro. con poca ropa, imagínate lo insufrible que es eso, y tenían que mantener la habitación a 0 grados. Uf, qué frío, ¿no? Claro. Cuando llegaron un día a la habitación, se encontraron que se podía presenciar escarcha en el propio set. Imagínate el frío que tenían que Claro. meter ahí dentro. Con ¿no? 0 grados sí, es como un congelador Claro. prácticamente. Estas dos protagonistas, que era la madre y la niña, que eran las que más permanecerían en esa habitación, serían las que tendrían más aversión al frío, tendrían más sensibilidad al frío, o sea, serían más frioleras, ¿no? Hablando claro. Antes he comentado lo de que se estaba ya comentando que había una especie de maldición, ¿no? Pues el director pidió a un asesor, iba a traer a un asesor, que básicamente era un cura, un sacerdote, que le iría a pedir consejos, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves esta escena? ¿Es realista para ayudar un poco a los actores que hacían de sacerdote, ¿no? Pues trajo a Thomas Birmingham, jesuita y asesor de la película, que le pidió, por favor, que después de todos estos accidentes, después de las muertes, después de todo lo que pasó, que por favor realizara un exorcismo. Y así fue, realizó un exorcismo, incluso celebró una misa para ver si podía quitar Para limpiar, ¿no? Los para espíritus. poder limpiar, cosa que, pues bueno, No funcionó. no funcionó, ¿no? Me imagino. No. Y claro, no funcionó, pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Y si te dijera que hay un asesino en serie que estaba actuando en la película? ¿En serio? ¿En serio? Había un asesino en serie, sí. Asesino en serie, hay una escena en la que él hace de técnico, es radiólogo, en la que se le van haciendo pruebas. Ya la sí. niña es un poco antes, la niña empieza a hacer comportamientos raros, empieza a enfadar con todo el mundo. Una niña que era tan dulce que ha empezado a pasar a... Sí, ahí es cuando me acuerdo de esa escena, sí. Le hacen pruebas en la cabeza. La llevan a en ver la si- camilla, sí. le empiezan a hacer pruebas, bueno, es un poco desagradable, ¿no? Que le hacen, le inyectan aquí y le empiezan a sacar sangre. Pues bueno, en esta escena uno de los radiólogos, uno de los que la llevan en la camilla, es Paul Bateman. Paul, básicamente, todos los técnicos que estaban ahí eran técnicos reales, no eran actores, eran técnicos que el director había contratado porque él había ido a una universidad y para hacer esta escena quería
contar con gente que conocía del tema, ¿no? Y así fue, trajo a y qué casualidad que años después de esta escena, él iba a cometer un asesinato, 2 años después de esto, por culpa un poco de todo, se volvió alcohólico y a causa de todo esto lo arrestaron por matar a un reportero. Pero no queda ahí la cosa, un asesino en serie no mata a uno. Claro, mata más. Mata más, sino que en Nueva York durante los próximos años habría una serie de homicidios contra hombres homosexuales donde se haría llamar Bug Murders. Este suceso se haría llamar Bug Murders. Uh-huh. Y la cosa es que estos asesinatos se dan a entender de que fueron causados por esta persona. ¿En serio? Así es. ¿Cómo te puede cambiar tanto la vida? Pues De grabar una de las películas más famosas y exitosas de toda la historia a... No lo ser un sé, asesino en los serie. más allegados a él decían que era una persona sosegada, tranquila, amable, pero que de la noche a la mañana, Las malas vidas, no sé, la mala vida lo ha cambiado, supongo. supongo. Tiene una historia para poder traerlo. Para podcast, ¿no? Literal. Sí, para un episodio solo para él. Y aquí concluye lo que viene siendo todo lo que es la maldición, ¿no? Pero bueno, esta maldición que se hizo ganar detrás de las cámaras después tuvo una repercusión brutal tanto dentro como fuera tanto delante como detrás de la gran pantalla, ¿no? Claro. Porque bueno, cuando salió esta película en los cines, había cines que repartían, o sea, junto con la entrada, repartían una bolsa para vomitar. Sí, no, yo me De acuerdo lo que esta brutal. película, en plan, había gente que abandonaba el cine. O sea, que Claro. no podía verla. Claro, esta película marcó un antes y un después. El terror nació a partir de esa película, según mucha gente. Pero bueno, por culpa de la película, la gente tenía que salir de las salas de cine, mucha gente se desmayaba, otros vomitaban, otros no se encontraban bien. Vaya. Es brutal. Sí, incluso había algunas demandas por lo dura que ha sido esta película. Y de hecho no se le dio ni se le dio clasificación más 18 cuando salió. ¿No? No, se le dio una clasificación menor y algunos países por culpa de esto tuvieron que prohibirla. Es el caso de Gran Bretaña, que la prohibió en venta física hasta el 99. Y es una película del 73. O sea que os podéis O sea, que imaginar... Podría ser una película prohibida. Podría haber sido una película prohibida como En las muchos de... sitios. Como hemos hablado de 100 pies humano. No, evidentemente, no No es- tan gore, no tan asquerosa, pero... Sí, sí, Básicamente, al ser la primera, pues podía haberse ganado el título de película prohibida, sí. sí. Brutal. O sea, que se ganó la fama dentro y fuera de Brutal. los sets de rodaje. Y con esto yo creo que concluye lo que es la historia del Exorcista. Perfecto. O Pues sea, yo espero que os haya gustado. ha estado muy bien. Yo no sabía tantas cosas, la verdad. Mira, fíjate que lo de Paul lo vi. O sea, no se menciona tanto, o sea, que lo vi en una línea. Es como que te sueltan toda la parrafada y después te sueltan, sí, ya hay un asesino en serie. Ostras, pues es importante. Sí, es como un factor pequeño que han dejado pasar, pero bueno. Es importante. Pero sí, Vale. así concluye lo que es... A mí, yo siempre lo recomiendo, esta película. Está muy bien. A mí también me gusta bastante. Sí. Bueno, pues si te parece terminamos. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Así es, hasta Chaito. pronto.